Zaida Villarraga Psicología, cápsulas de bienestar. Trabajando el ser. Entonces, muy bienvenidos a todos y a todas a este live en esta noche, que vamos a hablar de un tema bastante interesante y que a todos pues también nos atañe, que es la relación. Vamos a ver cuál es esa relación que existe entre el medio ambiente y nuestra salud mental y cómo esto se retroalimenta en ambos sentidos, ¿no? Para los que no me conozcan, mi nombre es Zaida Villarraga, yo soy psicóloga egresada de la Universidad Nacional, trabajo a nivel virtual y presencial, y estos espacios los generamos cada mes para hablar de un tema diferente que fomente el conocimiento mayor de nuestro bienestar integral. Hemos abordado diferentes temáticas que tienen que ver justamente con la salud mental para ver que es multidimensional y multicausal y que es importante que conozcamos, y la medida que más conozcamos, pues podemos tener mayor apropiación de ese proceso de bienestar en nuestras vidas. Además de eso, pues contamos con unos cursos virtuales sobre la preparación para la muerte, el desarrollo de conciencia de muerte, sobre la felicidad. Y pues estamos invitados a que siempre nos acompañen en las diferentes redes sociales. En la noche de hoy tenemos un invitado muy especial, que si pueden ver por el apellido, pues sí somos hermanos, hermanos carnales y hermanos espirituales. Orlando es mi hermano mayor, nosotros somos 6, aquí en comentarios varios. Él es mi hermano mayor, nació un 17 de enero, de unas décadas antes que yo, un par de décadas antes que yo, y yo un 17 de diciembre, cerrando ahí el ciclo de los 6 hermanos. Todos son muy especiales, pero Orlando tuvo a bien introducirme un poco en el tema de la psicología positiva, y entonces estoy yo muy grata con él por este proceso o esta invitación que hace mucho tiempo me permitió conocer lo que es la psicología positiva. Entonces, en esta noche vamos a tocar un tema que él ha venido trabajando y desarrollando. Les presento. Él es ingeniero químico de la Universidad Nacional, es licenciado en Química y Biología de la Universidad Pedagógica de Colombia, trabajó como profesor de termodinámica en la Universidad Nacional un par de años, y durante 27 años trabajó en una multinacional en el área del desarrollo y optimización de procesos, de nuevos productos, y transferencia de tecnología para América Latina. ¿Sí? Me corrige si estoy equivocado, si algo me falta. Es conferencista internacional y es escritor. Actualmente se encuentra aposentado como Irán en Brasil. Él nos acompaña desde la ciudad de São José dos Campos, Brasil, que queda cerca de Sao Paulo, por si quieren ir a visitarlo. Ahí actualmente trabaja de tiempo completo y de forma voluntaria en una obra social como director administrativo y líder de proyectos de sustentabilidad en la obra social Célio Lemos, en la ciudad de São José dos Campos, Brasil. Él es autor de 3 libros, el cuarto está en proceso justamente, y el primero de ellos habla justamente, se llama Planeta Vida, en portugués, y en español lo tuvimos como Conservación del Medio Ambiente Físico y Psíquico, que por cierto es muy interesante y recopila también pues cosas que vamos a hablar también en la noche de hoy, que es bien interesante. Entonces, bienvenido, Orlando, a este espacio y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Aida. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la oportunidad de, en esta noche, compartir sobre un tema bastante interesante y bastante importante, especialmente en este momento que estamos viviendo en el planeta Tierra, y muy importante desde el punto de vista individual, porque trata de la salud mental de cada uno de nosotros y cómo eso está relacionado con las condiciones del medio ambiente en el que nosotros estamos viviendo, y realmente son las condiciones del planeta Tierra. Bien, entonces entremos en materia y cuéntanos un poco de cómo es esa relación entre la salud mental y el medio ambiente, y cómo, bueno, y más adelante ya desglosaremos cada uno más de estos temas. Bueno, la salud mental es un componente esencial del bienestar humano.
así como existen otros factores, por ejemplo, factores genéticos, factores psicológicos, factores socioeconómicos, factores de estilo de vida, existen también los factores ambientales que están relacionados con la exposición que nosotros tenemos en el medio donde vivimos a ciertos niveles de contaminación o no contaminación que afectan diversas partes de nuestro organismo y que en muchas ocasiones resultan en problemas de salud mental. Entonces, lo que los estudios muestran es que la degradación ambiental y la polución ambiental, sea química, sea sonora, afecta la salud mental de las personas. Y existen varios estudios, vamos a mencionar algunos de ellos durante esta noche. Y también hay otros estudios que muestran el papel fundamental que tiene la naturaleza, el contacto con la naturaleza para la salud de la persona y por consecuencia el bienestar humano. Ok. Me parece muy interesante y de hecho cuando hablamos para preparar el live de estos dos términos que realmente eran nuevos para mí, a pesar de que hay cosas que yo recomiendo dentro de la terapia que hago, y que es la ecoterapia y la ecopsicología. ¿Quisieras contarnos un poco a este respecto? ¿En qué consiste? Sí, un poco de la historia sobre la ecopsicología. Ese término comenzó a ser discutido por algunos académicos de la Universidad de Berkeley en el año 1989, porque ellos estaban tratando de ver las relaciones de la psicología para una nueva gestión con relación a los problemas de tipo ambiental que estaban presentándose en el planeta. Y surgió esa área de la ecopsicología. Y la ecopsicología trata básicamente de las relaciones del ser humano con el medio ambiente, las relaciones positivas, las perturbaciones que ocurren cuando no seguimos las leyes de la naturaleza y también algunas de las terapias que pueden ayudar a hacer la reconexión, el contacto nuevamente con la naturaleza. Entonces, es una área de la psicología que viene creciendo en el mundo y es algo muy reciente, desde 1989, tiene un poco más de 30 años y se ha ido expandiendo. Y es una área que es interdisciplinar y intradisciplinar, porque requiere el conocimiento tanto del área psicológica como del área de la ecología y también, por ejemplo, personas que trabajan en el área de la salud mental, en el área de las ciencias ambientales. Entonces, en muchas áreas del conocimiento que aportan para entender cómo es la relación sana del ser humano con el medio ambiente y cómo si afectamos las condiciones del medio ambiente que han servido durante miles de años para nuestra sobrevivencia como especie humana, cómo hemos alterado esas condiciones que están revertiendo de forma adversa, negativa para nuestra salud física y nuestra salud mental. Entonces, ese es básicamente de lo que trata la ecopsicología. Y existe una organización mundial que trabajan diferentes personas de diferentes especialidades, todas contribuyendo con una parcela del entendimiento para tener una visión holística. Una parte de ese entendimiento sí que es multidimensional. Y de hecho surge como paralelo al desarrollo de muchos movimientos en defensa del medio ambiente también alrededor de estas mismas décadas, ¿no? Entonces que hay como un interés nuevamente de volver a mirar con esa conexión con lo natural, que por el desarrollo tecnológico que estábamos viviendo tan acelerado,
pues se va desarrollando y vamos a ver de hecho cómo hay síndromes particulares que también en los niños, pero también ya en los adolescentes y en las personas adultas se están generando por esa exceso de conexión con lo virtual y la falta de conexión pues con el mundo real, pero con el entorno del medio ambiente, con los árboles, la naturaleza y el verde, y cómo el solo hecho de ver esos paisajes verdes naturales resulta profundamente terapéutico y tiene un efecto real y ya puede ser medible y cuantificable a nivel biológico en cuanto a neurotransmisores, en cuanto a la flora intestinal, que vamos a hablar en unos estudios súper interesantes que hay en niños con eso, me pareció bien interesante. Y entonces me imagino que allí surgen entonces las terapias derivadas, la ecoterapia, en relación con la reconexión nuevamente. Sí, la ecoterapia es básicamente una serie de actividades que procuran o tienen como objetivo recuperar esa conexión con el medio ambiente y esa interacción saludable con su entorno para, así, vivirizando el bienestar general de la persona. Entonces existen diversas técnicas que permiten esa conexión. Y muchas de ellas son gratis prácticamente. No tiene que consultar. Claro que tú pues tienes tus consultas y todo. No es que estés quitando el trabajo, pero existen varias formas de que las personas hagan esa integración, esa conexión. Una simple, caminar, pero caminar en un ambiente que tengan árboles, tenga naturaleza aún. No sirve mucho caminar en medio de una mole de concreto, respirando aire contaminado, pero al contrario, puede ser contraproducente. Pero caminar, y por ejemplo ahí en Bogotá, ir al Parque Nacional, o Monserrate, subir a Monserrate, subir de este lado de la montaña, de las quebradas, todo eso, ese contacto es fundamental y es una reconexión con la naturaleza. Nosotros como especie humana, durante toda la evolución nuestra como especie humana, siempre estuvimos en contacto con la naturaleza. En los últimos 200 años es que hubo esa aglomeración de los seres humanos en grandes metrópolis que nos fue alejando del contacto con la naturaleza y fue creando una serie de problemas ambientales, de contaminación, de cambio, por ejemplo, en la concentración de los gases de la atmósfera, con el consecuente calentamiento del planeta. Los mismos particulados son materia particulada que cuando, por ejemplo, los carros, ese polvito que sale al final, de las partículas, existen de varios tamaños, 10 micras, 2 micras y media, 1 micra. Eso afecta en nuestro organismo. Y ya varios estudios muestran que en la medida que nosotros respiramos en esos ambientes, eso genera en las personas ansiedad. Es una de las causas físicas, químicas, de la exposición a ese tipo de ambiente contaminado con partículas pequeñas. Y ciudades grandes, con muchos carros y muchos carros antiguos, el nivel es bastante elevado. Y ahí, por ejemplo, en Bogotá, dependiendo de la zona, es mayor la concentración, y dependiendo de la época del año, de si está lloviendo o no está lloviendo, todo eso. Y las personas sienten, después de una lluvia así muy fuerte, como que el aire queda más agradable, menos poluido. También, por ejemplo, se habla mucho ahora del cambio climático, y que ha aumentado la frecuencia y la severidad de los huracanes. Y vemos en Centroamérica cómo ha sido devastador este año en India, en Bangladesh, zonas inundadas totalmente por las lluvias monzónicas. Todo eso, y vemos, por ejemplo, también los incendios forestales en California,
en Rusia, en España, en Grecia. Todo eso son consecuencias del cambio climático. Y muchas personas cuando comienzan a leer sobre estos temas, les va generando una ansiedad y una angustia de qué va a ser en el futuro. Y los jóvenes están preocupados también. De ahí que surgió una figura relevante en este aspecto, que un adolescente de Noruega, es sueca, la Greta Thunberg, y Sí. que creó ese movimiento Fridays for Future. No sé si en Colombia cómo lo llaman exactamente, que son los viernes que no van a estudiar los niños, que hacen huelga, porque ellos piensan, bueno, así como vamos, lo que los científicos, el panel intergubernamental sobre el cambio climático, muestra que un aumento de 2, 3, 4 grados centígrados va a cambiar todo el equilibrio de los ecosistemas y de los servicios que nos dan los ecosistemas. Y ellos piensan, bueno, ahora estoy con 16, 20 años, cuando tenga 50 años, va a estar el clima muy cambiado, muy caliente, las cosechas van a ser menos productivas, los vectores que diseminan enfermedades van a tener un radio de acción mucho mayor, y no ven algo placentero de esperanza, sino ven algo como caótico. Sí. Y eso crea una ansiedad y una angustia que afecta la salud mental de las personas. Entonces, ese es un factor muy fuerte con relación a la salud mental. La exposición a productos químicos que no existían 200 años atrás también está causando problemas para la química de nuestro cerebro, que lleva algunos problemas de tipo mental, de nuestra salud mental. ¿Cómo qué tipo de productos? Por ejemplo, tienen unos modificadores de rheología, que es de la flexibilidad en los juguetes, Sí. que para darle esa flexibilidad. Y los niños lamben ese negocio y pasan para el cuerpo. Eso tiene una consecuencia a nivel neurológico. Afecta, por ejemplo, el nivel de atención que los niños tienen. Ese es uno. Existen otros. Tienen los productos orgánicos persistentes, que es una familia grande también que afecta las cuestiones neurológicas. Entonces, varios pesticidas, por ejemplo, las fórmulas moleculares tridimensionales son muy similares a las hormonas de nuestro cuerpo humano, y altera el equilibrio porque el cuerpo no sabe distinguir bien, y eso crea una serie de problemas de salud física y que después afecta la salud mental. El uso de pesticidas, herbicidas, en muchos lugares pues es promovido de que va a permitir mayores cosechas. En muchos lugares del mundo están viendo que no, ese no es el resultado, y las personas comienzan a sentirse mal por el olor, aspirando eso, que les va afectando su raciocinio, y en muchos lugares llegan al suicidio. Wow. Entonces, vemos cómo los factores de exposición a agentes químicos que no existían hace 200 años, que no hacen parte de nuestro proceso evolutivo como especie humana, está cambiando la fisiología, la química, las reacciones químicas dentro de nuestro organismo, que en últimas afectan nuestro cerebro y afectan nuestra salud mental. Claro, y son cosas que parecen sutiles, por ejemplo, las micropartículas entonces que respiramos, el tomate, la lechuga, lo que consumimos, el sedentarismo y la conexión a la pantalla, y todo va sumando y va sumando y va sumando a la desconexión de esa
proceso natural biológico que debería ser, que es la biofilia, o sea, la tendencia a esa parte de conexión con la naturaleza, y que incluso llega a generar lo que se llama la biofobia, que es aquella temor o no deseo de estar en contacto con nada vivo, que resulta un poco loco, ¿no? Porque pues estamos en un mundo rodeado de cosas vivas, pero se genera esta biofobia de no querer estar conectado con nada natural, sino solamente con cosas inorgánicas. Entonces calcule, eso afecta obviamente las relaciones sociales, la conexión con el medio ambiente, y comienza de forma muy sutil, ¿no? Comenzamos a intoxicarnos poco a poco con lo que consumimos, con lo que respiramos, y como cada vez tenemos también menos actividad física, menos comida saludable, menos contacto con la naturaleza, todo retroalimenta y va generando procesos de salud o enfermedad de salud o de problemas pues mentales, emocionales y psicológicos, porque todo es interdependiente, ¿no? Sí, por ejemplo, otra es la contaminación sonora, especialmente en ciudades grandes. El ruido de los carros permanente, el pito, el grito de las personas, todo eso va afectando. La gente va quedando así con ansiedad, como con aborrecido de que eso le está y le va afectando su equilibrio emocional, que le afecta su salud mental. Porque nosotros en el proceso evolutivo como Homo sapiens, los sonidos que teníamos eran los sonidos de la naturaleza. Los pájaros, los animales, el viento pasando por las hojas, el mar. Esos eran los sonidos que nosotros durante miles de años como especie estábamos acostumbrados. Ahora es un pito, la gente gritando, los carros, todo eso. Las noticias, el taladro, todo eso es una contaminación que va afectando el equilibrio y la salud mental de las personas. Okay. ¿Cuáles podrían entonces ser, hablamos como de los efectos nocivos de esta falta o esta desconexión con el medio ambiente, y también de cómo nuestro comportamiento afecta al medio ambiente y pues viceversa para este lado? Por ejemplo, también todo lo que consumimos, la ropa que usamos, todo lo que compramos, eso parece también que no tiene que ver, pero cada vez que compramos algo estamos como aprobando o no un cierto tipo de proceso, ¿no? Que puede ser desde qué es lo que cultivan, dónde lo cultivan, quién lo manufactura, si hay en condiciones de esclavismo moderno, y que va a repercutir posteriormente también entonces en que se contamine más el planeta y que cronifiquemos procesos pues también que dañan la salud física y la salud mental, ¿no? Entonces, para entender ese complejo que realmente es bien interesante. Sí, ahí, por ejemplo, todo lo que nosotros usamos o consumimos utilizó agua y energía y recursos de la naturaleza. Eso es todo. Pueden ver cualquier cosa. Sí. Entonces, en la medida que consumimos más, estamos usando más y más recursos. Algunos de esos recursos son renovables y otros no son renovables. Y el planeta Tierra es un sistema finito. El número de recursos naturales no es infinito. Y en la medida que vamos utilizando los recursos, los vamos convirtiendo en otros productos que muchos de ellos no existían en la composición química original del planeta. Y que es una experiencia a largo plazo. No sabemos el efecto sobre el cuerpo humano, sobre las otras especies y sobre el equilibrio de los ecosistemas. Entonces, debemos aprender a distinguir entre lo necesario y lo superfluo. Y esta época de la pandemia nos dio una lección excelente. Muchas personas creíamos cosas que eran indispensables. Pensábamos que no podíamos vivir sin eso. Sí. Y llegó la época de la pandemia, tuvimos que aislarnos un poco, restringir, y comenzamos a ver ciertas cosas que consumíamos que no eran necesarias. No eran necesarias. Y esos recursos que estaban siendo utilizados para esas cosas, ahora tal vez no se utilicen más
y se puedan utilizar en cosas que realmente son importantes y necesarias para tanta gente que le están faltando. Más de 800 millones de personas todas las noches van a acostarse con hambre, por ejemplo, Sí. porque no tienen alimentos. Desperdiciamos 1/3 de todos los alimentos producidos en el mundo, porque no los manejamos bien, porque no me gustó y lo bota. Entonces, es una época de reflexión y eso nos ayuda también en nuestra paz interior, en nuestra salud mental, saber, oye, todo mi impacto, mi huella ecológica en el planeta es la menor posible, porque siempre vamos a tener una huella. Desde que estemos aquí viviendo, vamos a tener que alimentarnos, vamos a tener que vestirnos, tener un lugar donde vivir, tener unos libros para leer, todo eso son recursos, pero debemos hacer el mejor uso de los recursos, porque muchos de esos procesos para producir son contaminantes y algunos de ellos mucho más contaminantes que otros, que después se van a reflejar en eso que vimos anteriormente. Sí, y de hecho en estos procesos y estas terapias que recomienda las ecoterapias de la ecopsicología, no es que me quites paciente o consulta, sino justamente uno mismo o yo dentro de mi consulta recomiendo ese contacto con la naturaleza como un elemento importante para el reequilibrio, tanto la actividad física como el tener un contacto semanal con alguna fuente natural, real, no artificial, sino realmente irte a ver los árboles, caminar en medio del pasto, si puedes descalzo, abrazar un árbol, porque es la reconexión nuevamente, darte una vuelta aquí por la sabana de Bogotá, o los que viven cerca del mar, porque hay un nivel también de energía, de bioenergía espiritual y te cambia el pensamiento, entras en una onda diferente. Que de hecho hablan ellos también de que podemos entrar en contacto con aquellas metáforas de la naturaleza, que nos permite para ver la felicidad y el mismo proceso de la vida y la muerte en la naturaleza. Entonces hace como que nos baje nuestro biorritmo, que estamos así acelerados aquí, contestando mensajes, conectándonos, y baja a otro ritmo. Entonces vemos fluir las hojitas, vemos pasar la naturaleza, vemos que hay naturaleza que muere, pero que da vida a otras formas naturales, ¿no? Y que hace parte del proceso de la vida. Y que de hecho los niños, esa es la forma en que deberíamos contactarlos con ese proceso, por ejemplo, de la vida y la muerte, que podrían enseñarlo de una forma muy natural, para saber que hace parte de la vida misma, que es parte de los temas que tratamos aquí, que la gente mira la muerte, por lo menos en esta parte del planeta, como un proceso pues de negación, con mucho miedo, que es de sufrimiento, que nunca nos va a ocurrir. Y la naturaleza, ese contacto, lo que nos permite es ver eso, que fluimos de la misma manera y que aquello que se estanca, pues se pudre o se daña o no hay más vida, ¿no? Entonces, eso me parece muy bonito ver cómo esas metáforas de la naturaleza nos permiten aprender de la vida misma. Sí. Y quisiera que tocáramos un poco el tema del síndrome del déficit de naturaleza, justamente, ¿no? Sí. Exactamente eso que describiste. Hasta 200 años atrás, el contacto de los niños y de los adultos con la naturaleza era permanente. Ahora no, es muy raro, especialmente los que viven en áreas urbanas, no tienen ese contacto. Y eso ha llevado a que varios estudios muestren lo que se ha denominado ese síndrome o trastorno de déficit de la naturaleza. Y ahí, ¿qué ocurre? Los niños no tienen ese contacto y solamente con las cuestiones virtuales, los videojuegos y todas esas cosas que los alejan de ese contacto directo con la naturaleza. Y vemos muchos niños con problemas de atención, hiperactividad, porque esa energía que deberían estar usando en los juegos, en el contacto con la naturaleza, no tienen la oportunidad. El contacto con la naturaleza también hace que los niños tengan una mayor creatividad, porque no tienen los juguetes ya hechos, sino encuentran un pedazo de rama, encuentran una piedra y con eso ellos
van desarrollando su imaginación y dicen, esta es una espada, este es o es una bola, y cosas que van desarrollando la imaginación. Eso les permite también ser más observadores, porque tienen muchas cosas y van detallando que en un juego está así, la visión casi que laser. Sí. En este tiene los sonidos, también va despertando más esa como Conexiones neuronales. sí, más definida sobre los diferentes sonidos que existen en la naturaleza. Entonces, eso se fue perdiendo en la medida que los niños son urbanos que viven en moles de concreto y ha mostrado que crea ciertos conjuntos de síntomas que se llama ese el trastorno del déficit de la naturaleza y describe los costos con relación a la salud de los niños de esa alienación con relación a la naturaleza, Sí. porque disminuye el uso de sus sentidos. Todo eso que tenía antes, hasta comer tierra, ya los niños no tienen eso. Nosotros cuando niños comíamos tierra y era rica, y eso nos ayudó mucho en nuestro proceso de fortalecer nuestro sistema inmunológico. Y los niños, varios estudios muestran eso, que viven en moles de concreto son más propensos a enfermedades físicas y mentales por falta de ese contacto con la naturaleza. Por ejemplo, se ha encontrado que un suelo o la tierra buena, en buen estado, tiene un microorganismo que cuando uno entra en contacto con ese microorganismo, estimula algunos neurotransmisores que producen la serotonina, que es uno de los que uno se siente así como zen, como que está súper tranquilo. Sí. Otra serie de estudios, por ejemplo, hechos en los países escandinavos, muestran que niños que juegan en la tierra, así en la grama, plantando, altera la microbiota. La microbiota es la fauna y la flora intestinal. Sí, y esa es fundamental en nuestra salud física y en nuestra salud mental, porque nos permite tener el fortalecimiento del sistema inmunológico para evitar, por ejemplo, alergias, que son muy comunes en los niños y que no saben qué es lo que se está ocurriendo, porque hay un desbalance en la población microbiológica en el intestino. Entonces, vean, ese contacto con la naturaleza es importante para la salud física y para la salud mental, porque desarrolla su creatividad, desarrolla el contacto, la observación, mayor atención, mayor coordinación motora. Sí. Yo me acuerdo cuando niños nos subíamos en los árboles y todo eso, y no teníamos miedo de caernos ni nada, porque aprende a ser más cuidadoso, a desarrollar. Ahora el niño tiene cualquier cosa, tiene miedo. ¿Por qué? Porque está siempre en el computador, está siempre en la sillita del carro, está en la sillita viendo televisión y no ha podido desarrollar esas actividades psicomotoras porque no ha brindado la oportunidad. Y psicoafectivas, que también es lo que está generando, porque desde más pequeños cada vez más se están exponiendo a más tiempo a las pantallas, y eso genera a nivel neurológico que haya como que solo se creen ciertos canales neuronales y no se creen todas aquellas otras gamas de caminos neuronales, que es justamente el juego, el contacto, los olores, el untarse, el caerse, el levantarse, que también tiene que ver con la capacidad de la atención, pero también de la resiliencia, del poder de que, bueno, me caigo, me levanto, aprendo que es parte del proceso, las habilidades sociales. Eso
eso tú lo anuncias en niños, pero yo veo también mucho en adolescentes y también en personas adultas que está reduciendo la capacidad de las buenas relaciones sociales. Entonces, se frustran con facilidad, no tienen paciencia, porque además estamos acostumbrados a que el mensaje llega en segundos, entonces en segundos hay que dar respuesta, que el computador tiene que aprender rápido. Entonces, nos hace perder nuestra capacidad de la paciencia, de la resiliencia y de la serenidad. Y afecta grandemente el poder iniciar y mantener relaciones sociales, que es básico para un desarrollo emocional sano de las personas, con personas de nuestro mismo género, con personas de otro género, con personas de diferentes edades, porque además estamos siempre haciendo esas relaciones ahora a través de una pantalla, en ambientes no reales. Entonces puedo simplemente mandar un mensaje y cerrar la pantalla y ahí queda. No tengo cómo resolver el conflicto o expresar las emociones o sentir el tacto, que también es tan importante para toda la propiocepción y el afecto y la producción de la oxitocina y la serotonina, ¿no? Entonces, esa cantidad de detalles las vamos perdiendo. Y por ejemplo, cuando hablabas de este contacto con la naturaleza, entonces por eso es que las actividades de jardinería, que muchas veces la gente termina siendo como una terapia, el solo contacto con eso nos hace entrar en contacto con esta sustancia que nos genera entonces bienestar. Sí, sí. Por eso trabajar en la agricultura, las personas que tengan su jardín, eso es una terapia, porque ese contacto les va estimulando tanto la parte de los neurotransmisores como les permite concentrarse, calmar sus pensamientos, ver cómo se va desarrollando la planta, cómo el cuidado que le está dando, le está viendo los frutos. Entonces, esa relación, esa conexión con el ambiente hace que internamente se sienta mejor y su salud mental se ve extremadamente favorecida. Y también lo que tú decías, en las relaciones sociales, trabajar agricultura, jardinería, una huerta en grupo, hace que se estrechen los lazos porque el resultado de la huerta, del jardín, va a depender del trabajo colectivo. Entonces, sí, eso es importante para la socialización. A diferencia de, como mencionabas, las personas están en las redes sociales y, si no me gustó, lo retiro de mi grupo de amigos. Y en la vida real tú no puedes hacer eso. Y eso es lo que lleva a la frustración y ha aumentado el número de suicidios dentro de los adolescentes por eso, porque se encuentran en la vida con un obstáculo, que no tienen la resiliencia, la fuerza para poder enfrentar esa situación. Claro, y hay estudios, de hecho, muy interesantes de cómo muestran que las redes sociales funcionan de alguna manera, de una forma adictiva, que genera una serie de neurotransmisores así que generan la adicción. Pero ahí nos vamos para otro tema, pero retroalimenta con que necesitamos tener más contacto justamente con el mundo real y específicamente con la naturaleza, porque resulta una ecoterapia natural, al acceso de todos, bueno, bonito y barato como nos gusta, al acceso de todos, y que nos reconecta también con una sabiduría interior, que es lo que nos también enuncia, nos invita mucho al movimiento mindfulness, de estar muy presente en el labor, de percibir los sonidos, de sentir las texturas, de respirar con conciencia, que nos permite justamente, mejorar nuestros niveles bajar el nivel de ansiedad, de estrés, que también por estos tiempos de pandemia, por la limitación en el contacto y el temor ante la muerte o el contagio, pues se exacerba, ¿no? Y que en un ambiente natural abierto es un excelente antídoto, porque tú dices, una caminata, subir las montañas, cultivar algo. Es bastante interesante. Déjenos saber, las personas que nos están acompañando, cómo les parece este tema, si habían escuchado alguna vez sobre esta ecoterapia y la ecopsicología y el síndrome de déficit de la naturaleza. ¿Qué tal les parece? De paso, aprovechar si tienen preguntas, dudas, inquietudes, aprovechar aquí a este experto que tenemos acompañándonos en este tema. Y quisiera que nos contara un poco de cómo ha sido tu propia experiencia con esto, porque justamente como termina un ingeniero químico,
trabajando específicamente en una huerta orgánica que además tiene todo un proyecto pedagógico a su alrededor y qué impacto ha tenido eso a tu alrededor. No, siempre yo tuve así una atracción por las cuestiones ambientales, conservación del agua, de energía, eso siempre fue marcante. En mi carrera profesional trabajé en varios proyectos en ese sentido. Y cuando me jubilé, decidí trabajar voluntario en una obra social con el objetivo de montar un proyecto de educación ambiental para los niños. Y el próximo domingo vamos a completar 6 años de haber iniciado ese proyecto. En ese proyecto es una huerta orgánica. No utilizamos ningún tipo de fertilizantes químicos, ni herbicidas, ni fungicidas. Utilizamos los principios que la naturaleza ha testado por milenios, millones de años que funcionan. Y con eso, siguiendo esos principios, se puede cultivar tranquilamente. ¿Cuál es el objetivo con los niños? Enseñarles y darles la oportunidad de tener ese contacto con la naturaleza para que no tengan los síntomas del trastorno del déficit de la naturaleza. Entonces, tenemos un espacio donde ellos van plantando, van acompañando y con eso van aprendiendo. Cada semestre es una planta diferente para que aprendan la paciencia. Por ejemplo, cultivar una lechuga demora 40 días. Una remolacha o una zanahoria demora 3 meses y medio. Entonces ellos tienen que aprender que son cosas diferentes, tiempos diferentes, entonces tienen que desarrollar también la paciencia. Y acompañan y cuando el día que hacemos la cosecha, hacemos un plato especial con lo que ellos plantaron para que vayan desarrollando el paladar para algunas plantas que no son muy comunes en el día a día de la alimentación de ellos. A través de eso también la parte que mencionabas de socialización, porque tienen que hacer el trabajo primero para decidir cuál de todas las plantas ellos quieren plantar. Entonces, una discusión entre ellos para escoger cuál es la que quieren. Y el trabajo se van dividiendo para que cada uno tenga su parte, su contribución. Hemos visto resultados muy interesantes, por ejemplo, en la parte de los hábitos alimenticios. Varias de las mamás han venido para hablar con nosotros que sus hijos cambiaron esos hábitos alimenticios. Antes solo les gustaban las galletitas, el jugo de cajita, las papitas snacks y eso. Ahora les gustan más las hortalizas y entonces eso vemos que va a ser bueno para su salud física y también hemos visto que eso los ayuda a calmar. Nosotros hacemos parte de un programa de inclusión en educación con niños con algún tipo de, no sé si estoy dando el término correcto, ¿En condiciones de discapacidad cognitiva? De discapacidad, sí. Algunos autistas en diferentes grados y otros tipos de discapacidad. Y esos niños, especialmente ellos, algunos son muy así. Cuando llegan a la huerta, entran así, en un proceso que van calmándose. Y eso es así marcante, que las mismas profesoras quedan sorprendidas del cambio que tiene el ambiente en el comportamiento que tienen ese niño. Entonces, sí, ha sido muy interesante porque también podemos mostrarles para ellos. Tenemos techos verdes, tenemos generación de energía solar, fotovoltaica, porque esos son los elementos de las casas del futuro de ellos. No van a ser como las nuestras ahora, que teja de ternil y teja de española, que era de barro. Eso ya es del siglo pasado.
ahora es captación del agua de la lluvia, generación de energía solar, hacer el compostaje del residuo orgánico. Todo eso les enseñamos porque, por ejemplo, en ese es el contacto con la naturaleza. Compostaje, hacemos con vermicompostaje, que es con las lombrices. Ese contacto de coger las lombrices, de verlas cómo caminan y cómo hace el proceso de composición de la materia orgánica, el olor del composto tiene uno de esos microorganismos que mencioné anteriormente que estimula la producción de la serotonina. Entonces, eso estamos viendo que tiene un impacto en la educación de esos niños. Y uno de los objetivos de desarrollo sustentable de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas es educación de calidad, y calidad incluye esa educación, la cuestión ambiental, la reconexión de los niños con la naturaleza. Entonces, es un trabajo muy gratificante que hemos visto resultados sorprendentes. Qué bonito. Este proyecto que trabajan allí en la obra social, en serio, es bien interesante porque además es muy, muy completo y muy coherente, ¿no? Están trabajando las celdas fotovoltaicas con las que cogen la energía solar para no consumir la otra energía, cogen el agua de lluvia para regar, hacer los riegos, todo el abono que generan es abono orgánico, no con pesticidas o cosas químicas, por lo tanto, pues los alimentos son mucho más saludables. Hay gran variedad de plantas que nosotros comemos lechuga, tomate y pepino porque es lo que más venden en la tienda, zanahoria, o sea, es realmente una gama muy limitada, pero aquí ellos trabajan con todas plantas alimenticias no convencionales. ¿Sí? Sí. Y van generando un nivel de conciencia justamente para los niños, para las personas que trabajan allí, están siendo referentes para estudios también, tengo entendido, están generando un impacto a nivel social, a nivel personal, y estos niños que crecen así ya van a crecer con una mentalidad diferente en cuanto a su propia salud y a la forma en la que se relacionan con el medio ambiente, ¿no? Entonces están haciendo su ecoterapia desde pequeños y con certeza van a asimilar eso para sus vidas como una forma pues natural de vivir y de estar como más saludables en todo sentido, ¿no? Sí. Y con los adultos nosotros decimos que es huertoterapia. Porque trabajando ahí en la huerta es una terapia. Las personas voluntarios que participan o que participamos, al final del día salimos así conectados en el 440 con mucha energía porque la naturaleza nos transmite esa energía, ese contacto que estimula diversos neurotransmisores en nuestro organismo que nos mantiene activos. Cuando vamos trabajando en la huerta también mentalmente, todos los problemas que están ocurriendo en nuestras vidas, en el ambiente, como que les vemos otra dimensión que nos permite interpretar de forma diferente. No es que estamos negando que existen esos problemas, porque existen, sino que la interpretación que hacemos de eso es diferente, con una visión mucho más optimista, realista, pero optimista. Sí. Y eso es muy bueno para nuestra salud mental. Y de hecho, mira que es muy común que en consulta, cuando uno le recomienda al consultante eso, que saque tiempo para tener contacto con la naturaleza, muchos dicen, no tengo tiempo o estoy muy cansado. Y yo les digo, realmente usted sáquele, o sea, se le saca tiempo a uno revisar el Facebook, el internet, mirar la televisión o comer algo, sáquele tiempo para eso, porque además, paradójicamente, aunque usted suba a la montaña o camine media hora, lo que termina es teniendo más energía y menos estrés y más vitalidad. Y despeja la mente realmente. Entonces, es de las mejores inversiones que puede hacer uno en la vida en esa reconexión. Entonces, muy interesante. Tenemos aquí un par de preguntas y aprovechemos como para, si alguien más tiene otra inquietud, poder hacerla en este momento. Pero quisiera que nos finalizaras como algunos tips particulares que pudieras darnos para poder llevar a cabo esta mejor incidencia en nuestra salud mental a través de este contacto con el medio ambiente. Sí. Bueno, el ejercicio físico en ambientes naturales.
No sirve mucho ir al gimnasio, que colocan la música estrondosa y todo el mundo hablando Y encerrado. sí, y cerrado. Entonces, ejercicio físico en un ambiente al aire libre es muy, muy bueno. Trabajar con las plantas. Si vive en un apartamento pequeño, tenga sus maticas ahí. Si vive en una casa y puede dedicar un espacio para un jardín, haga eso. Si no tiene eso, participe de una organización, en una actividad comunitaria. Eso sirve para la socialización, contribuir a mejorar el ambiente de su barrio, en un parque o eso. Todas esas actividades ayudan para tener esa conexión. Lean sobre estos temas. Este tema de la ecopsicología, vimos que es transdisciplinar, entonces muchas áreas. Mi formación es ingeniería química y estoy hablando de las cuestiones de serotonina, de la cuestión psicológica, porque eso va haciendo que tengamos una visión más holística de la salud, y que es integral, es mental, es física, es emocional, es espiritual. Entonces, es importante lectura, conocimiento para poder entender cómo es que funciona, cómo es la relación saludable con el medio ambiente. Quien tiene la oportunidad de ir al mar, a mí personalmente me gusta mucho, vivo más o menos a unos 70 kilómetros del mar. Antes de la pandemia íbamos cada 15 días. Ahora ya hace un tiempito no vamos, pero es un lugar espectacular para reactivarse en el contacto con la naturaleza. Sí. Entonces, eso, pienso que son algunas pequeñas cosas que podemos hacer. Aquí nos aporta Sildana Valencia un tip también que usó ella con su hijo, es tener contacto con la naturaleza en casa, teniendo una huerta o plantas, y el niño pues saluda a las maticas, les agradece el aire en el que el día va a regalar, y cuando está cocinando toma las cáscaras de la verdura y las frutas, dice que va a hacer sus maticas y se las lleva de composta. Está excelente. Excelente, sí, muy bueno. Mover ese con los niños. Muchas gracias. Aquí nos pregunta también Lina Bermúdez, ¿qué se puede decir de la ecoterapia enfocada en los animales? Y aquí, pues hay esta terapia asistida con animales, de hecho, o sea, es que es algo de verdad muy, muy loco el hecho de que antiguamente cada familia tenía pues su forma de vivir a tener animales, ¿no? La vaquita, el burro para el trabajo, para el cultivo, y conforme nos fuimos viviendo, obviamente en grandes ciudades, por mucho tenemos un perro, un gato, y eso con mucho esfuerzo, ¿no? Y hay de hecho una área terapéutica que se llama la terapia asistida con animales, que es que justamente ese contacto con el animal, la sola caricia, la interacción, hace que se produzcan también ciertas hormonas y neurotransmisores que generan bienestar. Y ellos tienden a ser muy perceptivos realmente de los estados de ánimo de las personas. Entonces, hay unos que incluso están entrenados para aquellas personas que tienen ataques de pánico o de ansiedad. Cuando ellos perciben que va a ocurrir, se acercan a la persona y les brindan como atención, abrazo, contacto, y hace que se reduzca estos niveles de ansiedad, ¿no? Entonces, no sé si tú tengas algo también para hablar respecto a esto. No, sí, eso. Es así, y cada día se está utilizando más. Por ejemplo, aquí en varios lugares no sé si lo llaman allá ancianatos. Sí, sí, de tercera edad, sí. De la tercera edad utilizan los animales, los llevan para que los viejitos o las personas de tercera edad, no sé si es políticamente correcto hablar puedan acariciarlos. Y también ciertos animales tienen sus expresiones de cariño con las personas. Y eso hace parte de esa terapia con los animales. Y una forma de terapia con los animales es el pet, la mascota que tienen las personas. Muchas veces viven solos, pero tienen un animal de estimación. Y es el que le da ese cariño, que lo hace esa terapia diaria, porque sabe que regresa y el perrito está allá con la cola batiendo.
eso le estimula, le da alegría, lo hace sentir que alguien se preocupa por él o por ella. Entonces, sí. Y aquí, por ejemplo, en Brasil tienen más mascotas que niños. Sí, eso también está siendo una moda, ¿no? Que es mucho más fácil también cuidar una mascota que de un hijo, pero realmente el contacto directo con los animales genera esa sensación de bienestar, de cariño, de empatía, retroalimenta positivamente los estados emocionales y es recomendado incluso algunas veces para niños con ciertos niveles de ansiedad o de soledad, también para los adultos. Entonces, muy pertinente la pregunta. Deli nos pregunta, ¿el ruido en las ciudades nos afecta a nuestro campo vibratorio? ¿A qué se refiere el campo vibratorio? No sabría decir, me imagino como sea de pronto a la parte vibracional, ¿será espiritual? Sí, yo pienso, por ejemplo, en el sentido, los pensamientos son vibración, son energía, y los sentimientos también. En la medida que el ruido nos va dejando así con la cabeza grande, Sí. Yo creo que sí, nos afecta la parte vibracional, los pensamientos, porque queremos salir, queremos que se acaben, que me está afectando, me estoy sintiendo mal y seguramente sí afecta. En alguna parte creo que también leí cómo ese contacto con la naturaleza también va desarrollando más esa inteligencia espiritual, que nos hablaban de las inteligencias múltiples y dentro de esas inteligencias está la inteligencia emocional, que tiene que ver con la intrapersonal, que tiene que ver con nuestra forma de tomar conciencia de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros comportamientos, conocernos a nosotros mismos, y la inteligencia interpersonal, que tiene que ver con relacionarnos con otros seres y con el planeta, y que nos lleva al desarrollo de esas inteligencias, también al desarrollo de una inteligencia espiritual, que es independiente de la religión, del credo, de la forma que tengamos nuestra cosmovisión, pero que nos lleva a trascender ese sentimiento de compasión, de ver al otro, si viva en el otro punto del planeta, pero que nos hace ser más compasivos y más, espiritualmente como desarrollados y sensibles. Inclusive de la teoría de las inteligencias de Howard Gardner, dentro de la parte de ecología y de la ecopsicología, se habla que la inteligencia ecológica es la octava inteligencia. Recuerda que tiene varios tipos de inteligencia. Ahora adicionaron esa a la teoría de Howard Gardner. Sí. Y luego desarrollan el concepto, de hecho, de inteligencia espiritual, que pasaría a integrar las otras inteligencias, especialmente de la parte emocional. Entonces, bueno, súper interesante. Aquí estamos dando como un abreboca para que ojalá la gente quede motivada para aprender más del tema. Yo digo siempre que uno tiene que quedar con más preguntas y más inquietud para buscar, para aprender y sobre todo para llevar a la propia vivencia. Cuando uno experimenta todo esto de lo que vamos hablando, realmente uno ve el efecto positivo. Es como hablarles del postre de chocolate y describirse lo que es muy delicioso, pero solo cuando usted lo prueba, se derrite en su boca y siente toda esa vibración, es que se da cuenta de que realmente vivirlo, vivenciarlo, incorporarlo a la vida genera un bienestar muy grande. Yo desde un tiempo para acá he venido subiendo montañas aquí en Bogotá, Monserrate, ahora descubrimos una nueva, y realmente es supremamente vitalizante, así tengas que madrugar y acabes cansado de alguna manera físicamente, te genera un nivel de energía muy, muy alto, entonces lo recomiendo también permanentemente porque es una terapia muy buena. Cada vez que pueda abrazar un árbol, abraza un árbol, no importa lo que la otra gente vea. Y lo curioso ha sido, por ejemplo, que cuando yo lo hago, y yo lo aprendí de mi mami, porque mi mami abraza cuanto árbol encuentra, ella tiene mucha sabiduría en ese sentido con la naturaleza, y a mí al principio me daba oso hacerlo, yo no, qué vergüenza que se pase alguien y me mire abrazando un árbol, pero ahora lo hago y entro en ese estado meditativo realmente con el árbol, agradeciendo el oxígeno que nos da, sabiendo que es una vida, sí, energía que está allí, y realmente es muy, muy bonito el proceso. Que es como todo, si lo hacemos de forma acumulativa, generamos un hábito y comenzamos a relacionarnos de forma diferente y vamos cambiando nuestra bioquímica y nuestras redes neuronales.
Entonces la invitación queda abierta para todos para que aprendamos más de este tema, que lo llevemos a nuestra vida y que veamos los efectos tan positivos que tiene nuestra existencia. Agradecer a Orlando por compartir en este espacio, por traernos este conocimiento tan interesante que es no solo desde lo teórico, sino desde lo práctico. Agradecer a todas las personas que nos acompañaron en la noche de hoy, por las preguntas, por los aportes, por su compañía, que ojalá quedemos vibrando en este ambiente ecoterapéutico permanente en nuestras existencias, y invitarlos a que nos acompañen en nuestras redes sociales para seguir alimentando y nutriendo nuestro ser de toda esta información que va aportando y construyendo a ese bienestar psicológico e integral para nuestra salud, que ya como hemos venido viendo tiene muchos elementos, desde la parte de la nutrición, de la parte del medio ambiente, de la parte mental y emocional. Orlando, muchas gracias. No, gracias, Aida, por la invitación y hasta una próxima oportunidad. Bueno, compartiremos allí la información si quieren conocer más respecto a la obra social que ellos desarrollan, y bienvenidos entonces para el próximo mes con otro invitado. Muchas gracias y feliz noche para todos. Buenas noches. Zaida Villarraga Psicología. Cápsulas de bienestar. Trabajando el ser.